Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a dar y a enseñar algunos consejos para los principiantes que les puede ayudar muchísimo para poder correr y moverse mucho más rápido por el mapa de Free Fire o en general en sus partidas. La primera forma en la que ustedes pueden aumentar la velocidad de su personaje es utilizando las habilidades que estos mismos tienen. Para los que no lo saben aún, algunos personajes contienen ciertas habilidades que te permiten aumentar en un porcentaje, en la mayoría de las ocasiones pequeño, la velocidad de su personaje, pero que juntas pueden ayudar muchísimo. El primer personaje que les puede ayudar a esto es Kelly. Kelly es uno de los personajes más viejos del juego y, si no me equivoco, es de los que primero te regalan gratis cuando estás iniciando en el juego. Entonces para ustedes no creo que vaya a ser mucho problema conseguir a Kelly. Kelly lo que hace es que aumenta la velocidad al correr si lo tienes al máximo en un 6%. Es muy probable de que cuando ustedes empiecen a utilizar esta habilidad no noten la velocidad extra que te da ese 6%. Pero después de que ustedes lleven utilizando un tiempo esta habilidad, si la quitan, ahí sí van a notar la falta que hace ese 6% de velocidad. El segundo personaje que les recomiendo para aumentar la velocidad es Alok. Alok sí es un personaje más difícil de conseguir, pero no imposible. Yo ya les he dado algunos consejos para que ustedes puedan conseguir gemas completamente gratis en el juego. Aparte de eso, hay en ocasiones en las que Garena, como por ejemplo en la época de diciembre, deja los personajes en 100 gemas. Y 100 gemas es mucho más sencillo de conseguirlas agarrando los regalitos que ponen en el lobby. Entonces lo que tendrían que hacer es que cuando hayan eventos y la gente esté poniendo muchos regalitos en el juego, jueguen bastantes partidas para que así puedan ir acumulando estas gemas. Y les aseguro que fácilmente se pueden comprar cualquier personaje si siguen estos consejos. El último personaje que les recomiendo para correr mucho más rápido es a Joseph. Joseph lo que hace es que te da un 20% más de velocidad cuando te están disparando. Por lo tanto, esto te puede ayudar muchísimo cuando estás en un campo abierto y te empiezan a disparar. Aparte de eso, Joseph es otro personaje bastante nuevo, aunque lo puedes conseguir recargando una gema o comprarlo de la manera en la que ya te dije anteriormente. Aparte, en muchos eventos Garena incluso regala a este personaje, por lo tanto es otra muy buena opción para poder aumentar la velocidad en tus partidas. Cuando uno es novato o apenas está iniciando en el juego, uno no se da cuenta de que cuando corres con armas en la mano, por ejemplo con armas como AW, armas de AR o SMG, esto te resta velocidad de movimiento. Pero al principio uno no sabe esto, por lo tanto uno corre con este tipo de armas en la mano. Entonces, para poder que evites esto, lo que tienes que hacer es que cuando vayas a correr, como en este ejemplo, utilices el sartén, o si tienes una katana, un machete o lo que sea que tengas en la mano, corre con eso, o en el caso de que no tengas nada, corre con puños, porque de esta manera no te van a restar velocidad de movimiento. Otro error que veo que cometen los principiantes en el juego es que no utilizan el botón de correr. Para los que no lo saben aún, este botón que les estoy mostrando aquí es el botón de correr en el juego. Y si utilizan este botón para correr, se van a mover mucho más rápido que si lo hacen utilizando este botón, que es el que utilizamos para andar o movernos por el mapa normalmente. Entonces, cuando quieras correr largas distancias o en general necesites correr lo más rápido que puedas, no está de más recordarles que este botón es muy útil.